problema, mediante la independencia económica. Lo que ellos no imaginaron es que yo podía hacer la independencia económica del país, porque ellos creían que los intereses extranjeros y los que ellos podían ponerme como cáscaras de banana no me iban a dejar pasar hacia la solución. Pero resulta que a pesar de todo hicimos la independencia económica. Es lógico, señores, que si hoy los ferrocarriles siguieran siendo extranjeros, los puertos siguieran siendo extranjeros, el gas seguía siendo extranjero, la marina mercante seguía siendo extranjera, los seguros seguirán siendo extranjeros, los reaseguros seguirán siendo extranjeros, los servicios telefónicos siguieran siendo extranjeros. En fin, si todo lo que hemos nacionalizado seguía siendo extranjero, yo no tenía ninguna posibilidad de resolver el problema económico. Pero lo que ellos se olvidaron es que yo tenía lo que hay que tener para tomar todo eso, comprarlo y incorporarlo a la nación. Ellos creían que para hacer esto solamente se podía hacer teniendo un gran cerebro. No, yo creo que había que tener otra cosa para hacer eso, además del cerebro. ¿Por qué no nos aplastó el crack? Y señores, porque mediante esa independencia económica, mediante la organización de nuestro sistema bancario y de nuestro sistema de comercialización, echamos a todos los monopolios que nos explotaban en el país. Y como ellos se tragaban el 60% de lo que producía el país, mientras nos dejaban a nosotros el 40%, es lógico que en esas consecuencias, si ese 40 yo lo distribuía, iba a venir el crack económico. Pero si nosotros nos dejábamos que nos sacaran ese 60 y lo incorporábamos y después dábamos el 40, el crack económico no venía porque teníamos el 60% restante para hacer frente a él. ¿Se dan cuenta ustedes que en los 3 primeros años de nuestro gobierno hemos incorporado al patrimonio nacional por valor de 10.000 millones de pesos? Solo al patrimonio del Estado. Al patrimonio del Estado, del gobierno, le hemos incorporado servicios y bienes por valor de 10.000 millones de pesos. ¿Se dan cuenta que esos bienes que nosotros incorporábamos representan anualmente una ganancia para el país de 3.500 a 4.000 millones de pesos? ¿No ven que esos ferrocarriles que daban 1,5 millones de pérdida en aquellos tiempos ya no dan pérdida mediante la acción que ustedes mismos están realizando? ¿No ven? ¿No ven que ya no se van 150 millones de pesos, aparentemente 150 solamente en los beneficios que se iban de los seguros? 50 millones que se iban de los reaseguros, 150 millones de los teléfonos, 400 o 500 millones de los transportes marítimos, los servicios portuarios, los servicios de agua corriente y de servicios de salubridad de numerosas provincias y territorios que estaban en manos de compañías de monopolios extranjeros. ¿No ven que no se va toda esa inmensa masa viene acá? Y esos dividendos que antes iban a los poseedores de títulos o a los poseedores de acciones de la compañía, ahora va para los ferroviarios en un estatuto que ustedes aplauden y que yo también aplaudo. Pero compañeros, eso no es todo. Piensen ustedes las obras del plan quinquenal. Tomemos
Tomemos una sola de todas esas obras como ejemplo, el gasoducto. Nosotros hemos nacionalizado todo el gas y además hemos construido el gasoducto para traer 1 millón de metros cúbicos por día que antes se tiraban a la atmósfera. Hemos gastado 90 millones de pesos, pero ese gasoducto por año se paga y da 6 millones de ganancia. Es decir, que por no haberlo hecho, estábamos perdiendo 6 millones de pesos por año. Y es lógico que hubiera hecho. El gas estaba en manos de un monopolio que no lo dejaba hacer el gasoducto. Es lógico. En otras palabras, compañeros, en un ejemplo para que ustedes vean cómo se ha salvado ese crash económico que nos vienen anunciando desde hace tanto tiempo. Observen lo que ha pasado en la República Argentina de independencia económica. Económicamente hablando, y aquí éramos 3 socios. La República Argentina, un socio por allá y otro socio por acá. Representada por esos inmensos monopolios. Dijo, bueno, ustedes son los socios capitalistas y yo el socio industrial. En otra palabra, ustedes dicen que ponen la plata y yo pongo el lomo. Ay, sí, porque yo quiero comprarle todas las acciones a ustedes, porque yo quiero poner la espalda, pero quiero también poner la plata, y el negocio ha de ser por mi cuenta. ¿Cuánto vale lo que tiene? Tanto, sírvase que le vaya bien. Terminamos. Terminamos así con los socios en santa paz y tan amigos como antes, pero la plata en casa. Bien, señor, pero que no solo se trata de que por ahí el socio industrial compre las acciones y no sabe desenvolver el negocio. Por eso hicimos un plan. En ese plan había que invertir la plata que teníamos para agrandar ese negocio, para explotarlo nosotros, pero bien explotado. Todo negocio que se inicia, y este era un nuevo negocio desde el momento que todo era nuestro, había que ponerlo en condiciones, porque ellos no lo tenían en condiciones de que nos sirviera a nosotros, sino en condiciones de que lo sirviera a ellos, que era muy distinto. Entonces, toda la organización había que revertirla para ponerla al servicio del pueblo, que es el socio más maravilloso que existe cuando se le respeta en sus derechos. Esa sociedad durante el año 36, 37 y 38 invirtió todo lo que tenía para preparar ese negocio. El año 46, 47 y 48. El 49 resultó ese año o esa época que le resulta a todos los comerciantes, cuando tienen todo su dinero invertido en el negocio y tiene que hacerlo trabajar y da pérdida al principio y vuelve a dar pérdida, hasta que esto, como dicen los economistas, pasan de la curva negativa a la curva positiva de la economía política. Bien, señores, ha pasado el año 49, que fue esa etapa, lo que yo le he llamado la cuneta, donde hay que ir despacio porque si no se puede romper la punta de eje. Pero ya hemos pasado esa cuneta. El año 50 es ese momento en donde el dueño del negocio comienza a pasearse satisfecho con las manos en el bolsillo.
empieza a pasearse satisfecho por el negocio con las manos en el bolsillo, sonriente y sonrosado, y se limita a revisar la caja todos los mediodías y a las 7 de la tarde. ¿Por qué digo esto? Y observen, señores, toda esa inversión inmensa que el país ha realizado comienza ahora a reeditar. Tomen ustedes los servicios y los ferrocarriles ya empiezan a producir ganancias. Poca por ahora, pero más será más adelante. Los vapores, muchos de los que yo compré cuando me hice cargo del gobierno, ya se han pagado a sí mismos con los fletes y ahora los tengo gratis. Vale decir que ese oro que cambié por vapores han traído ya el oro que costaron y durante 20 años van a seguir cumpliendo la misma etapa. Cada 6 o 7 veces traen 6 o 7 viajes traen su valor. Lo mismo todos los demás servicios. Y el plan quinquenal, que no ha realizado sino obras redditivas, porque eso es lo que muchos no han pensado. Ellos creían que yo iba a hacer obras que no reeditan, que no devuelven el valor. No, casi todas las que hemos hecho vuelve la plata. Tomen ustedes un ejemplo. Barrio Perón. Hasta ahora hemos puesto plata. Hasta ahora hemos puesto plata y plata y plata. Pero ahora está terminado. Lo alquilamos. Y hay que dar los cientos de miles de pesos al mes que vienen de alquiler de ese barrio. Dentro de 7, 8 o 10 años, el barrio se ha pagado a sí mismo con el alquiler. Y vean ustedes el milagro, tendremos ese barrio gratis. Esto mismo puedo extenderlo a todos los demás barrios. ¿Por qué? Y señores, porque nosotros hemos hecho un buen negocio. La Ciudadita, todos esos barrios construidos que se van a vender a los trabajadores, el gobierno ha hecho un negocio para él y le va a hacer un negocio al que lo compre. ¿Por qué razón? Y señores, porque están edificados sobre tierra que nosotros teníamos y que no le ha costado nada a la nación. Y donde se ha expropiado, y bueno, nosotros hemos expropiado lo más bajo que se puede expropiar, porque le pagamos lo que cuesta en impuestos más el 20%. Ahora que se venden los terrenos casi al peso de oro, para nosotros eso es un negocio magnífico. Nadie ha podido negociar como hemos negociado nosotros con nuestros propios terrenos. Pero como siendo del gobierno son del pueblo, nosotros le entregamos por el valor de la casa al pueblo su casa. El negocio para el pueblo y el negocio para el gobierno, porque eso se valoriza 20 veces. Todo lo que se ha hecho del plan quinquenal está económicamente calculado de acuerdo a la regla que yo establecí. Donde pone un peso tienen que salir 3 pesos. Ahora imaginen ustedes el año 50. Pasa como en esos chorrillos de montaña que uno ve un hilito de agua allá en la cima del deshielo y empieza a correr y se le empiezan a agregar pequeños afluentes, también chorritos, y cuando llega al llano se trata de un río caudaloso, plenamente con la finanza del Estado. Empezamos a recibir por todos lados los beneficios de la organización realizada y de haber nacionalizado la riqueza, porque la riqueza es la que provee y mueve la riqueza. Eso es lo que comenzamos a recibir. Por eso digo que ahora es cuestión de pasearse con las manos en el bolsillo, por el negocio y empezar a juntar plata. Si este plan se realiza perfectamente organizado como está, dentro de 5 o 6 años no vamos a saber qué hacer con la plata. Y he aquí por qué el crack económico no nos ha aplastado todavía.
Algunos dicen que el dólar cuesta 15 pesos. Muy serio. Y yo le digo, y dígame a quién le cuesta 15 pesos el dólar, y a cualquiera que va a Estados Unidos, y que no vaya a Estados Unidos. A mí no me cuesta nada el dólar porque yo no compro dólar. Ahora, cuando la República tiene que comprar al exterior y vender al exterior, nosotros no compramos con monedas que se desvalorizan. Nosotros compramos con trigo, carne, cuero, que eso se valoriza siempre a medida que hay más hambre en el mundo. No vamos a emplear monedas con patrón oro porque esas se desvalorizan. Ya le conocemos el juego, es cuestión de revalorización del oro. Nosotros pagamos con lo que produce nuestra tierra y nuestro trabajo, que eso no se desvalorizará jamás en el mundo mientras haya hambre y miseria. En esta explicación, en parte, está también explicado lo de los comunardos, que dicen que cuando yo no le pueda dar más a los sociales ese. Yo le voy a explicar muy simple por qué no puede ser eso. De acuerdo a ese viejo verso que hay, dicen que cerezo, etc. Dice que el crack económico no sería nada al lado de lo que va a ser el crack social, que me va a aplastar, y si me salvo del aplastamiento me van a colgar en la pirámide de Mayo, o en otra parte más alta, total colgado por colgado. Lo único que me afligiría sería que me colgaran con razón, como lo podríamos colgar nosotros a todos ellos por lo que han hecho. Bueno, ¿cuándo sería el día que yo no pudiera satisfacer las demandas obreras? Esto tiene dos etapas. Yo partía de la base de un proletariado sumergido y explotado, a quien no se le daba ni el 50% de lo que merecía por su trabajo y por su sacrificio. De manera que en el peor de los casos había un 50% que se podía seguir dando en cualquier momento hasta satisfacer las necesidades plenas de una masa emergida, vale decir que tuviera para comer, para vestir y para habitar dignamente. De manera que eso yo no lo tenía que hacer, ya me lo habían hecho ellos con la explotación que habían seguido durante 50 o 100 años. Cuando se terminara eso, cuando ellos ya no pudieran dar más, cosa que yo iba a comprobar en cada caso, porque tengo experiencia dura de que dicen que no y después resulta que sí, establecido eso, no quiere decir que se haya terminado. Porque como ustedes vieron, si aquí se explotaba al trabajador en su taller, se explotaba al pueblo argentino en el inmenso taller que es nuestra tierra. Y suprimida la explotación del taller, estaba en que yo suprimiera la explotación en la República que nos hacían desde el exterior. Y ahí hay un margen inmenso que los propios trabajadores con su trabajo van a ir transformando en riqueza para que en este país cada trabajador cada día pueda ir mejorando su condición material y su condición moral. Eso es lo que ellos no saben. Y por esa razón
le fallaron todos sus cálculos. Y así podemos decir que el 24 de febrero se les cortó definitivamente la redoblona. Ya después de esa no tienen compostura, porque el político que comete errores de esa naturaleza no vuelve a ponerse de pie, sino mucho tiempo después que la caravana ha pasado caminando sobre él. Lo que ellos no comprenden es nuestra técnica, porque están en una escuela distinta. Ellos creen que la economía está al servicio del capital. En consecuencia, la producción y el consumo son dos cosas que ellos también equivocan en su relación. Ellos creen que el consumo debe estar de acuerdo con la producción. Vale decir que hay que ponerle un taxímetro al estómago para que consuma solo lo que producen. Y nosotros creemos lo contrario. Creemos que la producción ha de estar al servicio del consumo. Vale decir del estómago, porque a este no se le puede poner taxímetro sin grave desventaja. Por esa razón elevamos el estándar y con él elevamos el poder adquisitivo y con él elevamos el consumo. Ahora esperamos que la producción satisfaga ese consumo, porque ese es el proceso que se puede realizar sin sacrificio. Y ustedes ven que hasta ahora no nos hemos sacrificado mucho, que digamos. Estamos mejor que antes. Hemos realizado toda la independencia económica, hemos comprado todo, lo hemos pagado toda la deuda que teníamos, comemos bien, nos vestimos bastante bien y estamos tratando de crear casas para vivir también lo mejor que podamos. Y compañeros, uno sale a dar una vuelta por la provincia de Buenos Aires y ve las obras que está realizando Mercante, que hasta los mismos adversarios políticos, cuando pasan, miran de reojo, pero miran. Con esto quiero decir, compañeros, que las horas de las preocupaciones han pasado para los peronistas. Esto es como una batalla que tiene 3 etapas. El empeñamiento de la batalla, la decisión de la batalla y después la explotación del éxito en la batalla. El empeñamiento fue hasta el 24 de febrero. La decisión fue hasta el año 49. Lo que nos queda por delante es para explotar el éxito de haberlos derrotados a los agreros y a los explotadores. Por eso, compañeros, a esa inmensa satisfacción del deber cumplido y del éxito alcanzado, yo debo dedicarlo a la unidad de la clase trabajadora argentina, a esta unión indestructible de los trabajadores que por más que le canten con guitarra no le hacen caso. Ahí está el caso de Salta y Jujuy. Se fueron todos en caravana para hacer allá movimientos y hablar todos los días, decir que somos ladrones y que somos esto. Yo el resultado de tanta perorata la compruebo en las elecciones. Hemos sacado lo mismo que antes, para decir 2 veces lo que ellos pueden sacar.
eso está diciendo en el canto claro de las urnas cuál es el predicamento que ellos tienen y cuál es la realidad que nosotros ofrecemos al pueblo argentino. Esa unión de los trabajadores, de los cuales la unión de ferroviaria es un ejemplo perfecto, es lo que hará fuerte nuestro movimiento y hará triunfar nuestra causa. Nuestra causa es la causa del pueblo, lo he dicho tantas veces. Nuestra causa es la causa del pueblo. Por eso el pueblo la defiende. Y cuando el pueblo se une para defender una causa, no hay poder en la tierra capaz de vencerlo ni de doblegarlo. Esto es lo que le queda por aprender a muchas naciones, a muchos gobiernos y a muchos hombres. Cuando las naciones y los gobiernos y los hombres hayan aprendido que aquello de la soberanía popular es una realidad y que no se pongan a estafar a esa soberanía popular, surgirán en el mundo muchos líderes que sabrán que para luchar es necesario ir armado de la verdad y cubierto con la lealtad y la sinceridad. Sin esas armas ofensivas y defensivas no hay ningún hombre hoy que pueda hacer carrera política en ninguna parte de la tierra. Queridos compañeros, me he extendido más de cuanto deseaba. Lo hago por el entusiasmo de estar conversando con ustedes. Y lo hago por ese inmenso cariño que siento por todos los trabajadores y en especial por los obreros del riel. Por ese cariño que yo siento también que ellos experimentan por mí, lo que obliga y obligará a mi gratitud eterna. Yo soy solo un instrumento de ese cariño de todos los argentinos. Yo soy solo un brazo ejecutor de una voluntad que vive y que vivirá eternamente en las masas de trabajadores de Argentina. Cerrando la serie de discursos, se ha escuchado la palabra del excelentísimo señor Presidente de la Nación, general don Juan Perón. Va a hablar nuevamente el presidente de la Unión Ferroviaria, don Pablo C. López. Y ahora, compañeros, les rogamos que para poder cumplir la segunda parte del programa, cada uno de ustedes permanezca en sus lugares a los efectos también de rendir el justiciero homenaje a los artistas del cine, del teatro y de la radio que se han adherido al acto de los ferroviarios. Y por último, deseo que los ferroviarios demos un aplauso generoso y sincero de lealtad que la provincia de Buenos Aires está haciendo la grandeza de su pueblo. De la enorme concurrencia se retira en estos momentos el excelentísimo señor Presidente de la Nación, general Juan Perón, su señora esposa, doña María Eva Duarte
Domingo A. Mercante, Su Excelencia el señor Ministro de Transporte de la Nación, Su Excelencia el señor Ministro de Trabajo y Previsión y las altas autoridades aquí reunidas. Organizado por todos los trabajadores del riel del país, agrupados en la Unión Ferroviaria, se realizó este acto de extraordinarias proporciones en homenaje al excelentísimo señor Presidente de la Nación, General Juan Perón, y a su señora esposa, doña María Eva Duarte de Perón, eficiente colaboradora del primer mandatario de los trabajadores argentinos al frente de la ayuda social. Este acto se hizo extensivo a la persona del leal colaborador de la acción del general Perón en pro de la clase trabajadora, Su Excelencia el señor Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Coronel Domingo A. Mercante, y a Su Excelencia el señor Ministro de Transporte de la Nación, Teniente Coronel Juan. Radio del Estado, Buenos Aires, Argentina.